Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, nuevamente nos acercamos ante el trono de tu gracia para rogarte, Señor, doblada porción de tu Espíritu, de tu gracia, de tu bendición, para nosotros ahora que nos permites la bendición y el honor, Señor, de acercarnos al estudio de tu santa palabra. Bendícenos, Padre, y permite que podamos ser edificados en tu santo nombre. Oramos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, hermanos, son la luz del mundo. Somos la luz del mundo, nos dijo el Señor. Y de hecho no es casualidad que esta frase venga al concluir las bienaventuranzas. Por eso las leímos todas en el Salmo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, que es el inicio de lo que conocemos como el Sermón del Monte. En la actualidad, el monte, este monte donde sucedió este evento, se conoce como el Monte de las Beatitudes o de las Bienaventuranzas. Y es un lugar turístico en Israel, el monte donde el Señor Jesucristo dio estas palabras, enunció estas bienaventuranzas, se puede visitar. Bueno, ahora con las cuestiones de la guerra no está tan sencillo el tema turístico, pero en algún futuro y en un momento previo a las situaciones suscitadas en octubre del 2023, era factible visitar este lugar, conocerlo. En algún momento vi un estudio que el documental se llamaba Testigos Oculares de Cristo. Y en ese documental daban algunos pormenores de lo inmediato que pudo haber sido que el Señor Jesucristo hablara, diera estas bienaventuranzas y quedaran registradas en el Evangelio según San Mateo. Una de las cosas que decían muy interesantes, me pareció, es que Mateo era un publicano. Mateo estaba sentado en el banco de los públicos tributos. Y estas personas eran no ciudadanos romanos, pero sí ciudadanos de la nación que fueran, al servicio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano les capacitaba, les daba un entrenamiento para que llevaran a cabo su tarea. Y este entrenamiento incluía una forma de taquigrafía, una forma de tomar datos rápidos por escrito. Y lo que decían en este documental es que es extraordinariamente probable, muy probable, que
lo que nosotros escuchamos en la palabra de Dios, especialmente en Mateo 5, en este mundo, especialmente estas bienaventuranzas, sean altamente probable, palabra por palabra, lo que el Señor Jesucristo dijo en su momento, porque Mateo, siendo un publicano, tenía esta capacidad de ir escuchando el discurso del Señor e irlo transcribiendo de manera inmediata. No recordarlo más tarde, sino irlo transcribiendo como si fuera un dictado. Y bueno, me pareció una cuestión sumamente interesante que, por gracia de Dios, 2025 años después, estemos escuchando la voz transcrita del Señor Jesucristo al leer Mateo 5. Exactamente lo que el Señor emitió estando entre nosotros como seres humanos en aquel entonces, en aquel monte. Y escuchamos la palabra de Dios, y escuchamos las bienaventuranzas, y quiero que centremos nuestra atención en las últimas bienaventuranzas. A partir del versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, y da la razón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que hacen paz, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No los que padecen persecución únicamente, sino los que padecen persecución por causa de la justicia. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el Señor. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Y subraya, mintiendo. Dijeren todo mal por mi causa, mintiendo. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Cuando suceda esto, dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Nos fijamos el contexto. No es nada más que somos la sal de la tierra. No es nada más que somos la luz del mundo. Somos bienaventurados porque así persiguieron a los profetas antes que a nosotros. Y nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos la luz del mundo. Pero por esas bienaventuranzas, en la mañana escuchábamos respecto de la decisión que tomó Esther. Les decía que la decisión de Esther es la decisión que tenemos que tomar nosotros hoy, cada día. Debemos tomar nuestra decisión sobre hacer lo que nos conviene o hacer lo que es correcto delante de Dios. Esa es la decisión
para obtener la bienaventuranza. Es la misma decisión que te hace ser sal de la tierra, que te hace ser luz del mundo. Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, en el versículo, desde el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. A mí, desde que era niño, decía, ¿qué es un almud? ¿Dónde está un almud? ¿Dónde lo podemos usar para poner debajo la lámpara? Y la verdad de las cosas es que el término almud no es usual en nuestro vocabulario. En el diccionario se explica que el almud es una medida de áridos, es una medida de, digamos, como aquí enfrente tienen semillas, una medida para eso, para medir lo que se puede poner como tierra, como semillas, es una medida. El almud es una medida, pero lo que se usa para medir el almud es un cajón, digámoslo así. Es un cajón que se llena para medir un almud. Eso es. Entonces este cajón, pues si lo ponemos de cabeza, puede cubrir perfectamente una lámpara. Y es lo que dice el Señor. Tú no prendes una lámpara para ponerla abajo de un cajón. Pues si la pones abajo de un cajón no sirve de nada la lámpara. Se pierde la iluminación y en última instancia se extingue la lámpara porque se le acaba el oxígeno con el cual hacer la combustión. Porque las lámparas eran de aceite, no de luz incandescente o fría como actualmente. Entonces eso es lo que dice el Señor. Y pensemos en Xicalco. Dice, una ciudad en el monte no se puede esconder. Si venimos en la carretera se ven las casas desde abajo. Es más, desde kilómetros se ven los cerros poblados. ¿Cierto? No se puede esconder porque están a la vista, el cerro está allí y allí están las casas. Se ven. No se puede esconder. Así tampoco nosotros nos podemos esconder si somos luz del mundo. Si somos luz del mundo, no nos podemos esconder debajo de un almud para que nuestra luz no brille. No. Nuestra luz debe brillar. ¿Para qué? ¿Para qué usamos la luz cuando estamos de noche o en la oscuridad? ¿Para qué la usamos? Pues para alumbrarnos, para guiarnos, para saber dónde pisamos, para saber dónde no debemos pisar, para saber qué camino debemos tomar. Es muy recurrente o muy socorrida la famosa frase, ya alcancé a ver la luz al final del túnel, ¿no? Es decir, estamos en una problemática tal que todo parece oscuro, pero al vislumbrar una solución, una posibilidad de resolución, vemos esa luz en el túnel. Eso es ser la luz del mundo. Esa ciudad que no se puede esconder, esa luz que no se debe esconder. Eso eres tú.
Y en la mañana, nuestra hermana, la maestra Katy, nos decía en la escuela dominical que un predicador estaba diciendo: ¿cómo predicas yendo a la casa de Dios? ¿Cómo predicas a tu alrededor yendo a la casa de Dios? ¿Por qué? Porque decía la hermana, aquí en nuestro pueblo los vecinos se percatan en qué horarios no estamos en casa porque venimos a la casa de Dios. Y ellos saben que no estamos en casa porque estamos en la casa de Dios. Así con eso pareciera algo simple, algo sencillo, y así estás siendo luz del mundo. En otro momento yo recuerdo que estábamos en una velada de oración allá en Nativitas y no sé, debe haber sido como las 10:30 de la noche, una cosa así, porque todavía alcanzamos a ir era Horrera, ya, lo que ahora es el Walmart que está ahí en Nativitas era una Horrera, y cerraban a las 11 de la noche. Y alcanzamos a ir para comprar algunas cosas de alimentos seguramente para los recesos de la velada, y veníamos un hermano y yo, éramos jovencitos, yo creo que tendríamos 18, 20 años, y veníamos de regreso y se había ido la luz en toda la colonia. En ese entonces, en el templo de Nativitas teníamos unas luces de seguridad que cuando se iba la luz se prendían. Y veníamos de regreso y me dice mi amigo, mira, ahora se ve la iglesia como realmente es. Y, ¿de qué te refieres? ¿Cómo realmente es? Sí, porque es la luz en las tinieblas. Dije, ay, sí es cierto. Porque se veía todo oscuro y lo que nos guiaba, literalmente lo que nos guiaba, era la luz del templo, que estaba prendida. Y dice, ahora se ve como realmente es. Dije, es cierto. Normalmente no nos damos cuenta, pero eso es permanentemente, espiritualmente. Lo que tú eres, la luz del mundo. En nuestros días, hermanos, estamos en días no oscuros, estamos en días tenebrosos, verdaderamente. Tenebrosos no porque está nublado, tenebrosos espiritualmente hablando, verdaderamente oscuros, a más no poder, espiritualmente hablando. Por eso es importante que tú seas la luz del mundo. Es importante que tú reflejes esa luz de Dios a tu alrededor. Es fundamental, es básico. No solo porque tú no te pierdas, sino porque los que estén a tu alrededor tampoco lo hagan. Porque esa luz que tú puedes emitir, esa luz que puede guiar, esa luz que puede conducir a los que están perdidos a los pies de Cristo, tú la tienes. Y es tu deber brillar. Y si para brillar tienes que ser bienaventurado, eso implica en muchas ocasiones asumir el riesgo de tener serios problemas.
Recién escuchaba un mensaje sobre un hermano del que como familia vimos es una serie que se llama Antorchas de la Fe, una serie animada para niños, porque ahora no hay mucho que vean los niños, entonces buscamos que puedan ver los niños, y esta serie animada de Antorchas de la Fe relata historias de hermanos que en muchos casos fueron mártires predicando la palabra de Dios. Una de esas historias fue del hermano Wurmbrand. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, su apellido es rumano. Pero este hermano, cuando Rumania empezó a ser socialista, hubo una convención de todas las religiones profesadas en Rumania que convocaron los comunistas, y líder tras líder de todas las religiones se reunieron allí para pasar al estrado y empezar a alabar las bondades del socialismo. La esposa del hermano Wurmbrand le dijo: tienes que subir allí para desmentir, porque están blasfemando en contra del Señor. Y tú no puedes aceptar lo que todo el mundo está aceptando. Y él le dijo a su esposa: ¿sabes que si yo hago eso, tú te vas a quedar sin esposo? Y dijo: sí, pero si no lo haces, voy a tener un esposo cobarde. ¿Y qué hizo el hermano? Subió. De hecho, subió al estrado, al podio. Esta reunión se estaba transmitiendo vía radio a todo el país. Y todo el país estaba escuchando las bondades, los beneficios, supuestamente, de este nuevo régimen. Y cuando el hermano empezó a hablar y empezó a desmentir y empezó a hablar de la bendición de la salvación en Cristo, le apagaron el micrófono, porque estaba circulando esa información en toda la nación. Salieron de esa reunión, de ese evento, y a los pocos días él estaba preparándose para oficiar una boda. Salió porque requería comprar algunas cosas, lo interceptó un automóvil negro, iba su hijo con él, lo aprehendieron, lo metieron al auto, su hijo se fue corriendo de regreso a casa para informar a la familia lo que había sucedido, y él estuvo encarcelado, primero por meses, después por años. Cuando salió de la cárcel, por predicar el Evangelio, ese era su delito. Cuando salió de la cárcel, regresó a predicar el Evangelio. Y lo volvieron a prender y lo volvieron a meter a la cárcel. Y no solo estaba en la cárcel, lo torturaban de una manera indecible. Aún así, en la cárcel, el hermano tenía un grupo de hijos de Dios que se convirtieron a Cristo por la predicación del hermano en la cárcel.
Finalmente el hermano logró salir y volvió a predicar. Por la gracia de Dios, él ya está en las mansiones eternas, pero precisamente el pastor que estaba yo escuchando lo conoció personalmente y por eso lo estaba citando. Lo conoció personalmente a este hermano. El hermano se llamaba Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. ¿Cuántos Richard Wurmbrand hay aquí? ¿Todos? Somos Richard Wurmbrand en potencia. Todos podemos ser la luz que el mundo necesita, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio. No todos estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para lograrlo. No olvidemos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como lo aprendíamos en la escuela dominical, hermanos. Así vean vuestras obras buenas, así como los vecinos se percatan que tú vienes a la casa de Dios, van a ver tus obras no solamente cuando vienes a la casa de Dios, sino cuando haces las cosas que debes hacer, aunque te cueste trabajo, aunque vaya en contra de lo que todo el mundo está haciendo, aunque parezca que vas remando contracorriente. Es cierto. Pero cuando haces eso, haces que los demás volteen a verte. No sé si han tenido esa sensación de que los demás voltean a verlos. Recién en diciembre tomamos el Metrobús, mis hijos y yo íbamos a buscar a mi esposa por su trabajo sobre Reforma y llegamos a la estación en la que nos teníamos que bajar. Pero había alguna manifestación o alguna cuestión y entonces nada más estaban dejando subir, pero solo si ibas a bajar abrían las puertas. De otra forma no abrían las puertas porque había mucha gente que necesitaba entrar y ustedes saben que la puerta de salida no tiene forma de cobrar y pues pueden meterse sin pagar las personas. Entonces llegamos y no abrieron las puertas. Y mis chiquitos dijeron, ¿y si nos vamos a bajar? Sí, mi amor, ahorita que nos abran. Y no abrían. Entonces volteé y dije, bajan, con mi vocecita un poco más fuerte, ¿verdad? En ese momento, todas las personas voltearon a ver. Y dije, pues, ¿qué dije? Nada más dije que voy a bajar. Sí, y ya me hizo favor de abrir el chofer y nos bajamos y cerraron la puerta. Pero sí se siente una presión social cuando te voltean a ver todos, ¿no? Y la verdad es que voltearon a ver por curiosidad. Normalmente no dice uno bajan en el Metrobús, siempre se detiene y abren las puertas. Pero no habían abierto y necesitábamos bajar, lo dije, y por eso
todos los ojos se pusieron sobre nosotros, en particular sobre mí. De hecho, ni siquiera sobre mí, porque ni sabían quién había hablado, nada más voltearon a ver, ¿no? Entiendo la presión social que podemos sentir cuando debemos hacer lo que debemos hacer, pero aún así lo debemos hacer, porque somos la luz del mundo. Y Dios te dio su luz no para que te escondas. Dios te dio su luz para que estés en lo alto, brillando, iluminando, guiando en las tinieblas. Y la luz en las tinieblas resplandece. Tú eres la luz del mundo. Tienes que decidirte, como lo dijo Esther. Y si perezco, que perezca. Pero lo hago para la gloria de Dios, para la honra y gloria de mi Creador, de mi Señor, de mi sustentador y de mi dador de vida, porque no voy a perder nada aun cuando pierda la vida, porque Él prometió: el que esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Nada ni nadie me va a quitar de su mano, de su poder, de su cuidado. Así, aun cuando llegue a perder mi vida aquí, estaré ganando por la eternidad. Es tu decisión ser la luz del mundo. Dios ya te dio ese poder, pero tú decides si te escondes y no funcionas, o si te levantas con valentía para ser la luz del mundo. Es importante que lo reflexionemos, hermanos, que veamos y que estemos claros que si hoy decidimos ser luz del mundo, a lo mejor mañana vamos a tener que enfrentar situaciones complejas, duras, difíciles, dolorosas. Sí, es posible, pero es para honra y gloria de Dios. Y si tú lo haces, esa luz va a brillar para guiar a aquellos que están en tinieblas a la luz admirable de tu Señor, de mi Señor, de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos.